Señoras y señores, muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo webcast de la Cámara de Comercio Peruano-Chilena. En esta oportunidad nos convoca un tema fundamental para el crecimiento y desarrollo de mercado de las empresas y organizaciones de todo tipo. De forma permanente nos preguntan cómo crecer y abrirse mercado, tanto en Perú como en Chile, qué estrategia debemos usar, y creo que justamente este webcast nos va a ayudar bastante a dar una respuesta a estas preguntas. Es por esta razón que la Cámara de Comercio Peruano-Chilena ha coorganizado este evento junto a nuestros asociados Prensiable. El día de hoy les quiero hablar sobre Prensiable. Prensiable es una agencia de comunicaciones especializada en startups. Tienen presencia en Chile, Perú, Colombia, Bolivia y próximamente México. Se caracterizan por crear buenas historias de sus clientes y así ayudarlos a potenciar su marca. Sus fortalezas son la gestión de prensa, entrenamiento de voceros, manejo de redes sociales corporativas y generación de contenidos. Esta tarde también quiero presentarles a nuestros ponentes del día de hoy. En primer lugar nos acompaña el señor Hans Jäcke, emprendedor con más de 10 años liderando y potenciando organizaciones ligadas a la innovación. En su experiencia destaca el haber encabezado equipos comerciales de empresas multinacionales en seguros e inversiones. Actualmente es el fundador y CEO de Prensiable, incubadora comunicacional con operaciones en Chile, Colombia, Perú y Bolivia, que ha potenciado a más de 100 startups de toda la región. Gracias, Hans, por estar hoy con nosotros. Y también quiero presentarles al señor Diego Salazar, quien es comunicador con más de 10 años de experiencia en medios y agencias de comunicación. En su trayectoria ha desarrollado diversas estrategias comunicacionales a destacadas startups y empresas en toda Latinoamérica. Actualmente ejerce el cargo de director de comunicaciones en Prensiable, donde se encarga de la gestión de las operaciones en Chile, Perú, Colombia y Bolivia. Muchas gracias, Diego, también por estar con nosotros el día de hoy. Y por supuesto quiero dejar con ustedes al señor Juan Carlos Fischer, presidente de la Cámara de Comercio Peruano-Chilena, que esta tarde vino especialmente a saludarnos y a darnos la bienvenida. Muchas gracias, Marcela. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Para mí es nuevamente un placer estar en esta plataforma de comunicación. Muchas gracias, Hans. Muchas gracias, Diego, por estar con nosotros. Nuestra labor principal es servir de plataforma informativa y de, no solamente de análisis, sino que además de ayuda al crecimiento tanto de Perú y del comercio entre Perú y Chile. Hablar hoy día de un tema como el que nos ocupa es de vital importancia y lo van a entender sobre todo los que como yo ya dejamos de ser un startup y dejamos de tener la edad de ustedes, de nuestros dos ponentes, porque yo me imagino que sumados ustedes dos es la edad que tengo yo hoy día. Que dicho sea de paso, gracias al profesionalismo de empresas como la de ustedes, que yo no podría bajo ninguna circunstancia llamarlas startup, porque nadie que tiene 10 años de experiencia se puede considerar un startup, o sea, eso ya está consolidado. Darle la importancia al tema comunicacional y a la elaboración de contenidos adecuados para llegar a donde queremos llegar. Si es que nosotros, los baby boomers, hubiéramos contado con las armas que hoy día cuentan los millennials para poder llegar a todos los mercados y transmitir lo que tienen que transmitir, creo que otro gallo es el que hubiera cantado. Sin ninguna duda, para mí lamento, como se los dije hace un minuto, no poder acompañarnos en toda la tarde. Me gustaría en todo caso, Marcela, si podemos grabar esa presentación, si es algo que ustedes tengan algún inconveniente, para yo poder disfrutarla después, pero desafortunadamente mis compromisos adquiridos con anticipación me han impedido y no he tenido cómo cambiarlo, porque realmente esta es una instancia y es un tema que es realmente importante. Yo hubiera dado mucho, yo hubiera invertido todo lo necesario para poder haber contado con herramientas como las que ustedes hoy día nos van a comentar y saber exactamente de qué se trata. Ya estoy inmerso en este tema, he sido muy vulnerable al cambio, a pesar de haber sido muy terco en su inicio, porque de formación, digamos, no
la estructuración, digamos, de mis conocimientos y de mis prácticas profesionales se daba en un determinado sentido. Hoy día, no considerar y no entender la importancia y el valor que tienen no solamente las redes, sino el contenido comunicacional es brutal. Hoy día decir una palabra de más o una de menos en los medios de comunicación y en las redes puede cambiar el destino de una compañía, y no estoy exagerando, y ustedes me imagino que no me van a dejar exagerar hoy día, son de las herramientas de lejos más importantes con las que hoy día se cuenta. Por eso nos preciamos de poder tener esta instancia con ustedes. Desde ya los quiero comprometer a repetirla. La situación de incertidumbre que se está viviendo en Perú, de la misma forma, más o menos como se vive en Chile, hace que estemos un poco temerosos, no abiertos a escuchar y no con el tiempo necesario para poder dedicarle a este tipo de instancias el tiempo que realmente necesitan y ameritan. Pero tengo la confianza y la seguridad absoluta que esto va a pasar. Ningún mal dura 100 años y tenemos que estar preparados para cuando esta situación pase. Por eso, desde ya, como les repito, Hans y Diego, los quisiera comprometer para estar, no sé si el próximo mes, juntos acá nuevamente y organizar, ojalá que pudiéramos tener la suerte de tenerlos presencialmente, para organizar algo que ustedes saben que aquí en Perú tiene mucho éxito. Al peruano le gusta verse, tocarse, conversar y estar juntos. Podría ser eso realmente muy exitoso. No me quiero extender más. Adelante, bienvenidos. Muchas gracias, Marcela. Y nuevamente bienvenidos a todos nuestros amigos que fielmente están con nosotros. No puedo dejar de saludar a nuestros miembros que se están sumando desde Chile, desde México, Argentina, bueno, y los locales, como siempre. Un abrazo fuerte, Rolando. Muchísimas gracias, muy buenas tardes y bienvenidos. Gracias, Juan Carlos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Marce, Ahora, eso, el formato. Comenzamos, compartimos sí, nosotros. sí. Diego entiendo que va a comenzar, o sea, va a compartir y comenzamos contigo, Hans. Buenísimo. Bueno, primero, antes que todo, agradecer las palabras, la introducción, las palabras de Juan Carlos. La verdad que efectivamente para nosotros lo que venimos a compartir con usted hoy día lo hemos vivido en carne propia con nuestros clientes, nosotros mismos como agencia que se ha abierto mercado, y creemos que hoy día es fundamental poder compartir ciertas estrategias que les van a permitir de alguna manera enfrentar cierto escenario de mejor manera. Nosotros hoy día vamos a hablar de un tema súper importante que es la comunicación a nivel corporativo, del famoso top of mind, y lo quisimos marcar en una frase que para nosotros no hace mucho sentido, y es básicamente que sin comunicación hoy día no hay crecimiento. Las empresas están comunicando constantemente, incluso cuando no comunican, incluso cuando no postean algo en redes sociales, incluso cuando no actualizan sus páginas. Todo eso es comunicación. Y es sumamente importante en los tiempos de hoy donde la empresa está mucho más expuesta y todo está mucho más al alcance de la mano, poder hacerlo de una manera adecuada o bajo una estrategia, ¿ya? Si bien Marcela ya hizo una introducción de quiénes somos, me encantaría poder contarles algunos detalles. Nosotros efectivamente somos una agencia de comunicaciones que ha intentado cambiar un poco el modelo tradicional de la agencia de comunicaciones y convertirnos básicamente hoy día en una incubadora comunicacional, principalmente porque entendemos que los emprendedores, las startups y bueno, también empresas que ya están más consolidadas, como decía Juan Carlos, tienen necesidades que en general las agencias tradicionales no cubren de buena manera, sobre todo en la fase inicial. Y bueno, ahí desde esa primicia nace Brainsciale con la necesidad y las ganas de aportar nuestro valor agregado sobre todo al mundo emprendedor que en algún minuto estuvo bien abandonado por las agencias tradicionales, por temas de presupuestos, por varios temas. Somos una agencia súper joven, en las fotos se puede apreciar, efectivamente Juan Carlos tenía razón, somos muy jóvenes y somos jóvenes con ganas de hacer las cosas bien, que traemos nuevas tecnologías, nueva innovación y nuevas maneras de hacer las cosas. Tenemos uno de nuestros principales valores, la productividad y la disponibilidad para con el cliente, y esto es algo que nos caracteriza mucho como agencia, un horario competitivo
Y esto es súper relevante porque el mundo en el que estamos nosotros, donde nuestro core business es la prensa, todo parte muy temprano en la mañana, así que es importante que cuando tengan partners comunicacionales se fijen en cosas tan relevantes y tan básicas como esto. Tenemos un alto conocimiento del mundo startup, la verdad es que el 80% de nuestro portafolio son startups de todos los países de la región, algunas más consolidadas, otras camino a ser unicornio incluso. Y bueno, como decía bien la Marce, tenemos presencia en algunos países de la región y no nos vamos a detener hasta que tengamos potencial en todos los rincones de Latinoamérica. Ese es como nuestro objetivo, ¿ya? Fantástico, Principalmente Hans. también, Yo me, ¿sí? yo me voy a despedir, pero antes quería reiterar mi invitación a que no solamente le pongan en la mira a los startups. Yo creo que hoy día ustedes pueden darle un valor agregado a las empresas ya constituidas y formalmente establecidas hace mucho tiempo para que cambien un poquito el criterio y hacer de esto una mística que lo único que va a lograr son buenos resultados. Pensar en el tema del horario, por ejemplo, que eso que a mí no se me habría ocurrido jamás pensar, pero es efectivo. Entonces yo creo que mucho es el valor que nos pueden aportar a empresas como las mías, por ejemplo, de pensar en eso. Entonces no se circunscriban a eso y los dejo invitados a considerar también a los que ya tenemos canas. Que tengan una exitosa tarde. Voy a gozar con la grabación en la noche y ya me estaré comunicando con ustedes directamente para cualquier comentario o consulta adicional. Que tengan muy buenas tardes y muchas gracias. Y discúlpame más bien, Hans, la interrupción. Buenas tardes, Juan Carlos. Juan Carlos, Gracias. que te vaya bien. Que te quede bien. Hablamos. Chao, Bueno, chao. efectivamente Chao. hay un 20% de empresas que no son startups y que son fundaciones, multinacionales y empresas un poco más grandes a las que también nuestra metodología casa perfectamente. Y bueno, acá en Chile hay un dicho que es muy conocido que dice, no prediques, practica lo que predicas en el fondo. Y en ese sentido nosotros como agencia, todas estas estrategias que les vamos a comentar o todo esto conceptos de día de mañana poder potenciar la marca de buena manera, nosotros lo utilizamos, siendo una agencia de comunicaciones, siendo una contraparte importante de los medios. Para que se hagan una idea, una de las campañas que utilizamos para entrar en el mercado peruano fue precisamente utilizar los medios de comunicación para contar la innovación que traemos y el formato con el que trabajamos. Estas son un par de publicaciones que hemos conseguido como agencia, algo que insisto, no es tan fácil de conseguir dado que somos un competidor indirecto de los mismos medios, pero lo que hicimos poner para que también se hagan una idea de la relevancia de que todo lo que les vamos a comentar son conceptos y consejos que nosotros mismos utilizamos. Solo para cerrar la parte introductoria y darle el paso al grandísimo Diego Salazar. Estos son algunos de nuestros clientes con los que trabajamos, con varios trabajamos en Perú también, algunos les manejamos las comunicaciones en todos los países donde tenemos presencia. Y bueno, ahora la idea de esto también, de este webinar o espacio de conversación, es que idealmente hagan todas las preguntas que tengan, idealmente esto se transforme en un conversatorio, así que vamos a estar muy dispuestos a solucionar todas las dudas que puedan ir teniendo. Le doy el pase a Diego y vamos a ir pimponeando ahí a medida que avance la presentación. Buenísimo. Muchas gracias por la introducción. Bueno, la primera pregunta que se hace una empresa a la hora de comunicar, y esto nosotros lo vemos mucho con los clientes, es si es que la inversión va a ser un gasto o una inversión. ¿Qué es lo que pasa? Que por lo general las empresas o los empresarios tienen el concepto de invertir en cosas más tangibles que ellos pueden ver el día de mañana o que tengan un efecto mucho más rápido. Y la comunicación muchas veces lo ven más que una inversión como un gasto. Pero aquí es donde nosotros queremos hacer este cambio de switch y ver la comunicación como una inversión intangible, obviamente, que puede generar mayor impacto, mayor o igual impacto que una inversión en poder mejorar el servicio o mejorar la cantidad de productos, etcétera, etcétera. Esta es una típica pregunta que nosotros nos vemos enfrentados cada vez que tenemos que comunicar o sentarnos a hablar con un cliente que nos dicen, oye, ¿por qué yo tengo que gastar en usted? Y nosotros siempre tenemos que decirle, esto no es un gasto, es una inversión para tu imagen, para tu marca, y que no la vas a ver tan instantáneamente, sino que la vas a ver de mediano a largo plazo. ¿Ya? Y por eso nosotros el concepto de sin comunicación no hay crecimiento lo hemos querido trabajar en este webinar, y en donde nosotros vamos a ir guiando un poco de cómo poder llevar
a transformar en tu empresa en el top of mind de tu industria, de tu rubro, etcétera, etcétera, ¿ya? Todo este trabajo siempre es complicado, no es algo fácil de hacer. De hecho, por lo general, las empresas que lo logran son trabajos de años, en donde, como bien decía Juan Carlos en su inicio, hay que buscar las palabras precisas para que finalmente tu empresa sí logre a posicionarse dentro del top of mind y dentro de las tres prioridades, o sea, perdón, dentro de las primeras empresas de la industria en la cual yo opero, ¿ya? Entonces, la primera pregunta que yo hacía era si es que finalmente el gasto por comunicación es una inversión o es simplemente un gasto, y nosotros siempre respondemos que el éxito de la empresa no solamente hay que medirlo por las ventas, sino que también por la imagen en la cual tú proyectas. Y para lograr convertir esa imagen, nosotros tenemos que hacer ciertas estrategias y guiar a nuestros clientes, en este caso a las startups o empresas más grandes, fundaciones, para que logren comunicar de buena forma y que su imagen valga lo mismo que sus ventas, ¿ya? Entonces, si yo me remonto al pasado, tiempo atrás, vamos a llegar a la época de Pericles, y él decía una frase que suena súper dura, pero la quiero llevar a la actualidad. Él decía, el que sabe pensar, pero no sabe expresar lo que piensa, está al mismo nivel del que no sabe pensar. Y si lo llevamos a un plano un poco más de la actualidad, yo quiero decir, por ejemplo, empresas grandes, empresas chicas, hoy día pueden tener muy buena idea, pueden tener proyectos demasiado innovadores, que tengan una disrupción súper grande dentro de su mercado, perdón. Pero si finalmente estas empresas no saben cómo hablar, comentar, exponer esa idea finalmente deja de existir, no existe. Y a eso es donde nosotros queremos llevar, remarcar de la importancia que tienen hoy día las comunicaciones para cualquier ámbito de la empresa, ¿vale? Y él se nos adelantó un poco, Pericles, a la época de hoy día, y él visionariamente ya estaba viendo en su cabeza, quizá más allá de la comunicación, números que pueden incrementar o ayudar tanto desde el punto de vista personal como también organizacional. Hans dijo una frase en un principio que es muy buena, que si uno no comunica, igual está comunicando. Y por eso es importante que si tú no quieres comunicar, que sea bajo una estrategia para poder lograr ciertos objetivos, ¿ya? Hoy día hay datos que avalan la importancia de la comunicación. Hay datos estadísticos que dicen que, por ejemplo, el 40% de las empresas que invierten en comunicación mejoran, por un lado, la satisfacción del cliente, y esto no necesariamente comunicación directamente con el cliente, sino que en todos sus ámbitos, ya sea publicidad, ya sea prensa, redes sociales. Por otro lado, también hay datos que avalan que el 40% puede mejorar en un 40% la rentabilidad de las empresas que sí invierten en comunicación. Y esto es súper importante con lo que yo les mencionaba anteriormente, que no necesariamente hay que fijarse en las ventas, sino que también en la imagen que nosotros queremos proyectar, porque finalmente la imagen puede vender más que el producto en sí. El 44% de las empresas que invierten en comunicación logran mejorar las ventas. Y esto nosotros lo hemos visto in situ, no solamente por la prensa. Casos reales, por ejemplo, tuvimos hace un tiempo una aplicación que necesitaba tener más descargas, y ellos en promedio tenían mensualmente 4.000 descargas, y con ciertas estrategias comunicacionales, en 3 días logramos más de 15.000 descargas. Y eso fue por aparición en prensa, por un complemento de redes sociales, y que por consecuencia, obviamente, eso les generó más ventas dentro de su misma plataforma. Y por otro lado, la comunicación también mejora la retención de talento. Y esto es un problema, sobre todo en el mundo tecnológico, donde el talento está como súper escaso y se tienen que pelear entre todas las empresas por quién tiene a la mejor persona. La comunicación interna ayuda también a conjugar a que las personas se sientan más comprometidos con la marca, y por ende, obviamente, mejorar la productividad y dar un mejor servicio de cara a nuestro cliente final. Ahora, si nos vamos a la pregunta del millón, que es el top of mind, me imagino que muchas de las personas que nos están viendo en este minuto saben qué es el top of mind,
pero para nosotros es una estrategia comunicacional y comercial, que son dos cosas muy complementarias, que busca el reconocimiento inmediato del producto o servicio en la mente final de tu cliente. Y aquí es donde yo quiero interactuar antes de seguir a la siguiente diapo con Marcela. Marcela, yo te hago la siguiente pregunta. Si yo te consulto a ti, ¿cuáles son las 3 bebidas o gaseosas que se te vienen en la cabeza? Las 3 primeras. ¿Cuáles me contestarías? ¿Puedo decir marca acá, me imagino? Sí, A ver, me imagino. soy adicta, lamentablemente, Coca-Cola, ¿Ya? Sprite, ya que estamos en Perú, Inca Cola. No sé si te lo habría Ya, dicho, pero ya. ya. Ya, muy bien. No sé si alguien más se quiere sumar a la pregunta, pero si no es así, yo te quiero decir, Marcela, que tú estás dentro del 90% de la población. ¿Y por qué te digo esto? Porque Coca-Cola es uno de los grandes ejemplos de top of mind. Hay un sondeo que se hizo a nivel mundial y que se dice que en todo el mundo, si tú preguntas por las 3 primeras gaseosas o bebidas, a cualquier consumidor, dentro de las primeras 3 opciones siempre va a estar Coca-Cola. ¿Ya? Yo sé que esta es una empresa grande, que es una compañía con años y años de trayectoria, pero estos mismos años de trayectoria también ha provocado que haya muchas crisis de por medio, pero ellos han invertido tanto en su imagen que finalmente por muchas crisis que hayan tenido en su camino, por mucho desprestigio que se le ha armado a esta misma empresa, finalmente ellos siempre siguen dentro de los 3 primeros. Y eso finalmente es comunicación y no es venta, no es invertir tanto en la venta, sino que en el branding. ¿Ya? También así lo conocen otros 3 ejemplos. Y esto es muy típico. Puse ejemplos chilenos y ejemplos peruanos, que son más o menos transversales. Pero, por ejemplo, uno cuando va a una farmacia o a un supermercado, o por ejemplo, no sé, uno llama a la pareja y le dice, oye, cómprame afeitadoras. No es así. Por lo general dice, oye, cómprame una Gillette. Y eso también es una estrategia de top of mind que nosotros de manera inconsciente asociamos el producto a la marca. Lo mismo nos sucede con las papitas Lay's. Cuando nosotros queremos hacer un picoteo o queremos armar un evento especial con amigos, con familiares, por lo general se le encarga a una persona, oye, tráeme unas Lay's. Puede de repente variar un poco en Chile o en Perú, pero por lo general pasa. O tengo ganas de comer unas papitas Lay's, que esa es como la asociación que uno tiene en la mente y eso netamente va en la inversión de la comunicación. Confort, ese es un caso más típico chileno, que para la gente que no conoce la marca Confort, es la marca de un papel higiénico acá en Chile. Y se ha hecho tan potente, tan fuerte, que hoy día uno va al supermercado y dice, quiero comprar Confort, no dice papel higiénico, y puede comprar de cualquier marca, pero siempre va a ser Confort y no la marca específica. Y acá es donde sigo impulsando la idea de que la inversión en las comunicaciones llega a ser tan importante como también invertir en nuevos procesos de la misma organización para poder vender más, etcétera, ¿ya? Siempre todas estas cosas tienen que ir a la par, obviamente ir comunicándose muy en paralelo o ir invirtiendo en paralelo por ambos lados, pero la comunicación nunca hay que dejarla, ¿ya? Estas empresas grandes, como les decía, llevan años y años trabajando en productos, expandiéndose y en todos lados siempre sus presupuestos de branding, de marketing, son muy gigantescos y es porque ellos conocen el verdadero impacto que puede tener en la comunicación dentro de sus negocios. Diego, solo también hacer una Dale. acotación es tan potente lo que puede generar una buena campaña de comunicación que, por ejemplo, las papas Lay's en otros países tienen distintos nombres, no siempre se llaman papas Lay's, pero uno asocia el envoltorio, asocia los colores y como el fondo de Lay's, el fondo rojo, y uno ya sabe inmediatamente que son las mismas papas fritas que comí en Chile o que uno come en México o donde sea que las compre. Entonces, Claro. eso también es importante mencionar que la comunicación y lo que uno genera con la marca no solo tiene que ver con hablar, no solo tiene que ver con una estrategia de marketing digital, con una aparición en prensa, sino que es una estrategia que engloba todo lo que hacemos a nivel corporativo. No quería Sí. dejar pasar eso porque efectivamente Lay's tiene distintos nombres en los distintos mercados
pero uno sabe y puede reconocer de manera muy fácil cuando es la misma papa frita que está viendo en la góndola. Sí, eso, los detalles por lo general comunican mucho y está súper bien en la acotación que dice Hans. Y si lo pongo ya en un ejemplo más personal, en el día a día, todas las cosas están comunicando. Nosotros, aunque estemos durmiendo, estamos comunicando sin querer comunicar. Entonces, las empresas, por lo general, que ya tienen más experiencia en esto, se fijan en cada detalle. Al igual tú como persona, si el día de mañana vas a una entrevista de trabajo, no va a llegar todo desordenado, porque si llegas desordenado, sabes que estás transmitiendo un mensaje totalmente incorrecto. Si vas a la oficina, no sé, con el pelo sucio o no, con un no muy buen olor, tú vas a estar transmitiendo algo que no necesariamente quieres hacer, pero sí está llegando a un mensaje a una persona. Por lo mínimo, es súper importante en los detalles poder fijarnos en todo, desde los colores, desde la tipografía, desde el mensaje, las palabras, el concepto, las palabras, como decía Juan Carlos, perdón, es súper importante que sepamos muy bien escogerlas con pinzas. Y para hacer eso, empezar con este camino hacia el top of mind, siempre hay que hacerse estas 5 preguntas. Yo siempre digo, estas 5 preguntas son las que nos van a dar la base para poder generar nuestra estructura y nuestro alineamiento para poder empezar el camino hacia hacer el top of mind, ¿ya? ¿A quién va dirigido mi mensaje? Y esto es primordial, porque nosotros como somos una empresa, no solamente le vamos a querer transmitir a nuestro cliente, sino también hay que transmitirle a nuestros trabajadores, también hay que transmitirle a nuestros proveedores, también hay que transmitirle, bueno, a nuestros inversionistas, a nuestros accionistas, directorio, etc. Entonces, primero que todo, definir bien a quién vamos, o sea, a quién va a ir dirigido el mensaje que yo quiero exponer. Después, entender cómo es mi receptor y a la vez cómo se comporta este receptor. Por ejemplo, las empresas grandes tienen, cuando tienen stakeholders muy ligados a temas de comunidades, ellos tienen que saber muy bien de qué manera va a reaccionar la comunidad ante ciertos mensajes o ante ciertas acciones comunicacionales, o si, por ejemplo, una empresa, no sé, una forestal, quiere hacer una inversión grande en donde va a traer trabajo, pero sí a lo mejor puede tener un impacto medioambiental medio negativo, ellos tienen que saber de qué manera van a poder comunicar de buena forma para poder generar un buen impacto dentro del comportamiento de ese receptor, ¿ya? Y para eso, obviamente, hay que saber cuáles son los intereses. Son distintos los intereses del inversionista versus nuestro cliente final, son distintos los intereses de nuestro proveedor versus el directorio o nuestros trabajadores. ¿Por qué hay que saber sus intereses? Porque en base a eso, nosotros vamos a ir respondiendo de qué manera, o sea, qué es lo que ellos quieren escuchar o qué es lo que ellos tenemos que darle para que esa audiencia quede tranquila ante nuestro mensaje. ¿Ya? Y cuando ya contestamos todas esas preguntas, ¿qué mensaje quiero transmitir? ¿Ya? Y para contestar e ir conjugando, hay un concepto que son las 5 W, que ya me voy al plano periodístico, que, bueno, en inglés es what, who, where, when, why, qué, quién, dónde, cuándo y por qué. Y en el fondo siempre es importante que cada mensaje que nosotros vayamos a transmitir, contestemos estas 5 preguntas, ¿ya? En el área, en las universidades, cuando te enseñan los conceptos de las 5 W en el ámbito periodístico, en el fondo toda nota de prensa siempre tiene que responder esto. Y para que tú puedas hacer algo distinto, trata de que es más o menos como trabaja Prenseable en esto, que tu empresa, más allá de lo corporativo, pueda hacer noticia o algo atractivo para la comunidad o el público al cual nosotros nos queremos dirigir. Entonces siempre trata de responder de buena forma el qué, quién, a qué le quiero transmitir, dónde voy a transmitir o en dónde lo voy a hacer, cuándo, cuál es el momento adecuado. Obviamente, no sé, si estamos ante una crisis, lo primordial siempre es comunicar en un primer momento, o si queremos transmitir algo para un mes más, hay que obviamente coordinarlo y programarlo. Y finalmente, la pregunta del millón, ¿por qué quiero transmitir? A nosotros nos pasa muchas veces que llegan empresas hacia nosotros, y como decía Hans, empresas grandes, startups o emprendedores, y ellos quieren transmitir un montón de mensajes. Pero cuando yo le digo por qué, muchas veces ellos dicen, en verdad no sé por qué quiero comunicar esto, porque sé que va a ser bueno, porque sé que puede ser interesante, pero finalmente la verdadera razón
no la tiene muy bien contemplada y cuando se comunica por comunicar, esa acción finalmente se da más por una pérdida que por algo ganado, por así decirlo, de cara a la imagen de la empresa. Ahora nos vamos al paso a paso para poder transformarnos en el top of mind de nuestra empresa, ¿ya? Primero hay que trabajar bajo este lineamiento, ¿ya? De uno, demostrar nuestro diferenciador y dejar en claro el valor de mi negocio. Hoy día existe una competencia gigante en toda la industria, en todos los rubros. Son muy pocas las empresas que crean algo literalmente nuevo y que son pocos sus competidores. De hecho, para ir como más en el detalle, hoy día, por ejemplo, en Perú, si no me equivoco, cada hora se construyen 27 empresas por hora y en Chile son 21. O sea, imagínense la cantidad de empresas y de competencia que está saliendo día a día en el mercado. En Perú son más de 600 y en Chile son como 570 empresas por día. Entonces, por eso es muy importante mostrar el diferenciador y dejar en claro el valor de mi negocio, ¿ya? Esto muchas veces, por ejemplo, nos apegamos un poco al ejemplo de Starbucks, que es una empresa súper reconocida a nivel mundial, que ellos, más allá de ser una empresa de café, son una empresa que generan una experiencia de el olor, desde los sillones, desde la iluminación, y en el fondo se da mucho esto del trabajo, de ir a trabajar a un Starbucks, y generan esa experiencia. Y por eso lo mismo es importante que vayamos resaltando de qué manera voy yo diferenciarme de mis competidores, ¿ya? Conocer el comportamiento de mi cliente y crear una línea editorial. ¿Y a qué me refiero con esto? Voy a poner acá un ejemplo, Red Bull. Red Bull es una empresa súper reconocida a nivel mundial y ellos conocen muy bien el comportamiento de su cliente y bajo ese comportamiento ellos crean una línea editorial. Red Bull te da alas, Red Bull siempre va a temas más ¿cómo se llama? De deporte, deporte extremo, sí, deporte extremo. Siempre está como en la onda con los jóvenes, por así decirlo. Y ellos comunican siempre bajo esa línea editorial, ¿ya? Han habido casos de empresas más disruptivas en cuanto al tema de la publicidad. Por ejemplo, en Perú, Bitcola, y en Chile, por ejemplo, WOM, que ellos también han hecho como guiños hacia la competencia, hacia ser una empresa más power, etcétera, etcétera. Invertir en branding y construir una marca. Y esto, por lo general, cuando se dice invertir en branding, las empresas dicen, chuta, yo no tengo mucho presupuesto para hacer esto. O hay que invertir mucho, esa es la pregunta número uno. Y finalmente, uno sí tiene que invertir, obviamente, en branding, pero si uno lo trabaja con el ingenio, de verdad que le puede sacar mucho más provecho. Y aquí yo quiero contar un breve ejemplo de agua benedictino, que es una agua súper reconocida en Chile, que en su minuto ellos no tenían ningún presupuesto para poder invertir en branding, y lo que ellos hicieron, en vez de gastar una millonada de plata, fueron a conferencias de prensa de políticos, de deportistas, de todo lo que llamara la atención de la prensa, y cada vez que se ponía el play para hablar la persona que iba a dar la conferencia de prensa, estos tipos llegaban y ponían el agua benedictino ahí. Entonces, ¿qué pasaba? Que en la foto, en la nota de las noticias, en todos lados, siempre se veía la foto de la conferencia de prensa y aparecía el agua benedictino. Entonces, de a poco, esa agua se fue haciendo conocida, y también, en complemento, ellos iban dejando botellas de agua benedictino en sectores sectores un poco más altos, o sea, de clase media alta, para también ir posicionándolo en base a el público a los que ellos querían llegar. Y así, poco a poco, agua benedictino se hizo súper conocida, Coca-Cola lo compró, y hoy día es un agua muy reconocida no solamente en Chile, sino que también en varias partes de Latinoamérica. Y por último, otra de las cosas que hay que tener en consideración es mantener siempre la credibilidad y la confianza. Y acá yo no sé si estamos con problemas con mencionar o analizar marcas, Marcela, pero siempre es importante poder mostrar, ejemplificar y graficar, si puedo, ya. Graficar, porque si no me saltaba todo lo que venía ahora, pero quería graficar muy bien a lo que voy con este último punto, mantener la credibilidad y confianza. Domino Pizza. Domino Pizza, bueno, no sé si hay alguien aquí de Perú,
que se acuerde de este caso, nosotros lo analizamos con el equipo Perú, nos comentaron, para poder añadir a la presentación y poder ejemplificar un poco a lo que voy con el tema de la confianza y la credibilidad. El año 2015, voy a hacer un breve contexto, en el año 2015, una persona en Lima pidió una pizza como un día normal. ¿Y qué pasó en esta pizza? Que cuando ellos habían solicitado 2 pizzas, se comieron una y se estaban comiendo la otra mitad, y cuando estaban comiendo la otra mitad, se percataron que dentro del queso y la salsa había una cucaracha, ¿ya? Entonces, esto, bueno, efectivamente puede ser un problema que le puede suceder a cualquier tipo de empresa, sobre todo de gastronomía, puede ser un problema, pero lo curioso fue de la manera que reaccionó Domino Pizza. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que sucedió? Esta persona que encontró la cucaracha llamó a Domino Pizza y les dijo, oye, tengo una cucaracha en mi pizza, ¿qué es lo que está pasando? Entonces Domino Pizza, obviamente primero siguió sus protocolos, etcétera, pero finalmente le echó la culpa a la persona y le dijo, oye, tú fuiste el que pusiste la cucaracha, no fue culpa de nosotros. Entonces todo eso provocó que hubiera un efecto mediático, que finalmente hubiesen fiscalizaciones, hubo fiscalizaciones en Dominó, se encontró que había un tema de sanidad súper grande. El comunicado de prensa fue súper malo, de hecho se puso en Facebook en una primera instancia y se bajó como a la hora, o sea, ya ahí había un problema de comunicación súper grande, y finalmente después de toda la crítica que se le hizo a Domino Pizza, se hizo un efecto social donde la gente dijo, oigan, dejen de comprar en Domino Pizza y vamos a Pizza Hut hasta que ellos den una respuesta. La respuesta que ellos dieron finalmente es, no somos comunicadores, somos pizzeros. Tal vez no supimos expresarnos correctamente, no somos los mejores redactores. Una comunicación pésima, demasiado mala. ¿Y qué fue lo que provocó? Que finalmente Domino Pizza se fuera del país y hasta hace 2 o 3 años, que por ahí fue lo que me dijeron, recién logró volver, pero no a la fuerza en la que ellos estaban anteriormente, que estaban a la par con Pizza Hut y eran uno de los restaurantes de pizza que más vendían en ese minuto en todo Perú. Así que a eso vamos con los pequeños detalles. Sí pueden provocar problemas dentro de la empresa, sí pueden desprestigiar tu empresa, y por eso, sobre todo cuando uno está en una fase inicial, es muy importante ir trabajando todas estas aristas para que en el minuto que nos pase alguna crisis o lo que sea, estemos súper bien preparados. Un caso de éxito, por ejemplo, Inca Kola, ¿ya? Inca Kola es una bebida que, de hecho, Marcela lo dijo dentro de sus primeras opciones en las bebidas, y Inca Kola es un efecto súper particular, dado que, bueno, esta bebida fue creada en el año 1935 y han tenido un fuerte impulso en la cultura peruana. De hecho, ellos han creado eslogan, por ejemplo, bueno, Inca Kola, creatividad peruana. Qué buena idea. Y eso ha hecho que la Inca Kola esté muy partícipe dentro de todas las mesas de los peruanos, más del inconsciente, y que de alguna otra forma se sientan representados con la bebida en otros países. Por ejemplo, yo tengo cercanos amigos que son de Perú, y cuando vienen a Chile y ven una Inca Kola dicen, oh, me siento como en Perú, o qué rico, qué bien ver a una bebida nacional dentro del país. Es como cuando uno ve la bandera de su país en otro lado, ocurre el mismo efecto. Y esto ha provocado que Inca Kola sea una de las bebidas más consumidas, de hecho le gana a Coca-Cola, y han utilizado frases que aquí yo puse algunos de eslogan: la bebida del sabor nacional es nuestra, la bebida del Perú. Y esto ha sido súper representativo con el tiempo y ha generado que lo que le estaba diciendo Coca-Cola no le pudo competir Inca Kola, y tuvo que finalmente comprar el 49% de las acciones, y hasta el día de hoy sigue siendo más vendida Inca Kola que Coca-Cola. Si no me equivoco, es uno de los pocos casos a nivel mundial donde una Coca-Cola le puede ganar o es tan reconocida en otras partes del mundo como que es de Perú. Por ejemplo, en Chile se producen bebidas, pero nadie sabe en otro país que esa bebida es de Chile. No sé si se entiende bien el ejemplo. O puede que Perú tenga otras bebidas también, pero finalmente la única que se conoce en Chile y en otras partes de Latinoamérica es la Inca Kola, ¿ya? Y eso
revuelvo a retomar, no necesariamente por un efecto de invertir más en ventas, sino que también invertir mucho en la comunicación y saber utilizar muy bien las palabras. El paso número 2 para lograr ser top of mind dentro de la industria es crear, obviamente, acciones comunicacionales en prensa y redes sociales, ¿ya? Y esto es muy importante porque nos permite estar muy conectados con nuestra audiencia de otra forma. La prensa lo que nos da no necesariamente son, o sea, puede pasar, sí, lo hemos vivenciado con Hans, ventas directas no te da así tan inmediato, pero sí te da una validación de tu producto, ¿ya? Es distinto nosotros decir por las redes sociales, oigan, nuestra empresa es la mejor por tal y tal motivo, a que un ente externo, como, no sé, el diario El Comercio, o el diario Financiero, o el Mercurio, digan, oye, esta empresa es buena por esta razón, ¿ya? Eso es algo súper importante porque te da una validación de manera orgánica a tu marca. Por otro lado, las redes sociales es un muy buen complemento a la prensa, dado que por las redes sociales tú puedes exponer toda esta validación externa que estamos teniendo. Y además, si sabemos ocupar muy bien las redes sociales, podemos llegar de manera directa a nuestro cliente, usuario o público al cual nosotros queremos provocar algo, ¿ya? Otra cosa que es importante para llegar a ser el top of mind es ir capacitando a los voceros que nosotros tenemos internamente en la empresa y mantener una concordancia con lo que decimos y hacemos. ¿Y a qué me refiero con esto? Hoy día empresas grandes, y créanme que pasa mucho, porque nosotros lo hemos vivenciado, destinan ciertos voceros para transmitir ciertos mensajes, pero al minuto de transmitir el mensaje, créanme que no son para nada buenos. O se enredan, o se confunden, o tienen problemas con el tema de la dicción, o tienen problemas con el tema de cómo poder expresar de manera fluida y eficaz el mensaje, y eso es un punto súper importante a la hora de comunicar, ¿ya? Y poder seleccionar los voceros. Si queremos posicionarnos con nuestros clientes, vamos a capacitar a 1 o 2 voceros para que ese vocero sea el mejor y pueda entrar no solamente a través de la palabra, sino que también a través de la emocionalidad con nuestro cliente. Si queremos convencer a un inversionista, también tenemos que capacitar a una persona para ver de qué manera abordar a ese inversión, ¿ya? Y lo otro, siempre mantener la concordancia con lo que decimos y hacemos. ¿Y a qué me refiero con esto? Es que las empresas por lo general siempre dicen lo bonito que son, lo bueno que son, pero si internamente no estamos haciendo eso, ahí podemos llegar a tener un problema súper, súper grande. ¿Y por qué pasa? ¿Por qué podemos llegar a tener un problema grande? Porque internamente quizás los trabajadores no se sienten parte de lo que la empresa está diciendo, y si es que la empresa internamente está como rumor de que las cosas no están pasando o que es mentira y todo, de alguna otra forma va a ir comunicándose este mensaje y se va a ir transmitiendo hacia nuestros otros stakeholders, ¿ya? Y eso puede ser un gran problema que incluso puede detonar hasta un mensaje en las redes sociales donde nos tilden de que somos mentirosos, de que no somos reales, de que no estamos siendo transparentes, y eso obviamente hay que siempre protegerlo y ser concordante con lo que decimos y hacemos. Crearte ideas fuerzas para cada público, ¿ya? Esto es importante porque por lo general las empresas cuando llegan hacia nosotros, si bien tienen una estructura, tienen una base de lo que ellos quieren transmitir, no siempre vas a querer comunicar de misma forma a tu proveedor que a tu cliente final. Entonces, siempre es bueno crear tres tips. O sea, si yo quiero hablar con mi cliente, trabajar, por ejemplo, bajo la transparencia, bajo la confianza y bajo la credibilidad, ¿ya? Si quiero hablar con mi accionista o inversionista, siempre trabajar bajo el concepto de crecimiento, de ventas y de inversión en nuevos productos, por ejemplo, ¿ya? Pero siempre la idea es trabajar 3 ideas fuerzas que nos conlleven a poder fluir un buen mensaje hacia estos stakeholders. Y por último, como ya les estaba comentando anteriormente, siempre estar preparado para cualquier tipo de crisis. Y esto es vital. Nosotros, de hecho, hace un par de semanas atrás, no voy a decir el nombre de la empresa,
pero tuvimos que vivenciar vivenciar una crisis comunicacional súper grande, y finalmente en el minuto de los que hubo, cuando nos tuvimos que acercar y decirle, oye, ¿qué es lo que ustedes tienen? No tenían nada, y finalmente, gracias a la acción rápida que tuvimos como Prenseable, pudimos solucionarlo de un gran problema y tapar varias cosas que se pudieron haber hablado en ese momento, y obviamente proteger la imagen de la empresa. Ya, ahora, hemos hablado de empresas grandes, pero también quiero hablar de una startup, que si bien Chasqui es una empresa grande, sigue siendo una startup súper reconocida en Perú. Ellos, el paso número 2 para hacer Top of Mind, los quiero poner como ejemplo, porque, por ejemplo, el trabajo de prensas y redes sociales, ellos lo han hecho muy bien. Cada vez que llegan a un país, siempre lo anuncian en los diarios específicos. Cuando llegaron a Chile, por ejemplo, se anunció en el diario financiero, se puso en el titular Startup peruana que invierte Falabella, llegó a Chile, y ocuparon palabras claves para poder posicionar de cara a posibles clientes, contratar a su servicio, para poder entrar como un actor grande dentro de la industria en nuestro país. En el caso de Perú, ellos ya están están súper mega posicionados, perdón. ¿Y por qué? Porque básicamente comunican de forma clara y tienen bien claro el panorama de cómo comunicar tanto en prensa como en redes sociales, ¿ya? También otra cosa es la comunicación transversal ha sido muy buena dentro de la startup, y esto es porque tanto las personas, los repartidores, que son un ente súper importante, un agente súper importante dentro de su organización, como también las personas que trabajan dentro de la empresa, como también los inversionistas, tienen muy claro el mensaje, dado que ellos lo pueden transmitir de una manera transversal. Y por último, la comunicación con el cliente siempre ha sido buena. Y este es un gran problema, sobre todo en la última milla, porque por lo general hay mucho problema en ese cliente y repartidor o delivery, que pueden ocurrir cientos y cientos de cosas, desde que no llegó el pedido bien, desde que, no sé, tuvo un accidente el repartidor, desde que, bueno, etcétera. Ellos siempre han manejado muy bien esa comunicación, y finalmente, dentro ya de Perú, se puede ya dilucidar que es como dentro del top of mind, dentro de su industria a nivel de servicio que ellos ofrecen. Y por último, el paso número 3 se lo dejo a Hans, porque él está más en el día a día con el cliente, sí, pero es súper importante también tenerlo en consideración a la hora de poder caminar hacia ser el top of mind dentro de él. Sí, bueno, no voy a ahondar mucho en el tema por honor al tiempo, pero sí me gustaría remarcar que todos estos consejos van alineados como en la misma estrategia. Una buena comunicación con el cliente hoy día, yo creo que día a día más y más empresas se dan cuenta que es importante y relevante invertir en sus canales de comunicación con el cliente, sea B2B, sea B2C. Digamos que B2B digamos, es un poco más directo, un poco más fácil. Con el B2C hay muchos escenarios que pueden cambiar esta comunicación, pero la experiencia de usuario hoy día es clave, y tener una comunicación o una persona que esté contestando a nombre de la marca es relevante. Tener y poder tener la capacidad de recibir feedbacks para mejorar también. Entonces, no quiero ahondar mucho en eso, pero asociarlo mucho al ejemplo que puso Diego con el tema de Dominó Pizza, y creo que ahí se marca mucho lo mal que se gestionó, y de ahí en adelante muchas empresas, sobre todo en Perú, se empezaron a preocupar mucho más de la respuesta al cliente. Para cerrar nuestra parte y dar paso a preguntas en caso de que existan, queremos comentarle que toda esta estrategia, todos estos consejos que nosotros le hemos comentado son dolores que hemos visto en nuestros clientes en todos los mercados donde tenemos presencia. En general, la empresa, sobre todo hoy día la empresa, están invirtiendo un poco más en el tema digital, en el tema del marketing digital, lo que está muy bien, pero para comunicar bien a través del marketing digital hay que tener una estrategia, digamos, 360. Y eso es donde nosotros hemos puesto el foco. Estos son nuestros principales servicios. La gestión de prensa, por un lado,
da lo que dice Diego, un tema de validación, de exposición de la marca. No eres tú quien está diciendo en tu plataforma, en tus redes, que eres bueno, sino que es un medio externo que él no está validando. Nosotros nos hacemos cargo de generar toda esa estrategia, contar una buena historia de tu empresa y también llevarlo a tu plataforma corporativa, que vendría siendo LinkedIn, que para nosotros es una plataforma muy relevante a la hora de hacer crecer un negocio. Entonces, conjugamos la estrategia en poder lograr contenido que vaya alineado de tu empresa. Un punto también súper importante es entender que sea una startup, sea una multinacional, una fundación, es relevante que tus voceros estén capacitados con el mensaje que quieres transmitir, que estén alineados con la estrategia y que estén constantemente siendo entrenados para los distintos escenarios en los que puedan verse expuestos, ya sea un levantamiento de capital, ya sea una experiencia como la que estamos viendo ahora, un webinar, una feria. Ante cualquier escenario es importante que tus voceros estén preparados para una pregunta difícil, para una crisis, como comentaba Diego, o incluso para buenos comentarios. Nosotros también dentro de nuestro pool de servicios nos hacemos cargo de toda la parte audiovisual, pero siempre alineado a lo orgánico, a generar buen material que nos permita el día de mañana conectarlo con la gestión de prensa y con el contenido que generamos para LinkedIn. Y por último, este es un plan que a nosotros lo utilizamos en nuestra estrategia de growth, de crecimiento a nivel LATAM, por lo menos los países en los que tenemos operación, es que es relevante tener buenos contactos y llegar a las personas indicadas. De más está decir que para nosotros la cámara ha significado un gran aporte y un gran apoyo en nuestro aterrizaje en Perú. Y bueno, nosotros a nuestros clientes les ofrecemos esto, de poder ser tener un representante, un relacional público como interno al fondo, que está manejado por todo lo que hemos podido vivir, toda la experiencia de nuestros clientes, y en el fondo les generamos mapeo continuo de eventos, de ferias, de actores relevantes en su industria, y les generamos todo un itinerario que les vamos compartiendo semana a semana para que ellos puedan ser partícipes de todo este crecimiento. Insisto, muchas gracias por la oportunidad, muchas gracias por poder darnos el espacio, por toda la ayuda que hemos recibido, y ante cualquier duda, contacto o sugerencia, estos son los canales por los que nos pueden encontrar: presidencial.p, presidencial.cl, nuestro teléfono en la empresa, nuestro Instagram, nuestro LinkedIn. Somos una agencia muy dispuesta, como decía Juan Carlos en la introducción, a tomar un café, simplemente poder conversar, poder evaluar ciertos proyectos, ciertas estrategias comunicacionales, y si podemos aportar en algo, felices. No sé si Marcela habrá alguna pregunta, y si no, de todas maneras, ¿Puedo insisto en agregar dar... una cosa? Una Sí. cosa antes de que pasemos a las preguntas. Bueno, todo esto fue una pincelada, en verdad, de cómo convertirse en el top of mind. Este es un trabajo que por lo general toma años. No es algo de la noche para la mañana, de una noche para el otro día. Es muy difícil de hacerlo. Pero que sí, yo creo que con ingenio, con creatividad y con ganas, se puede hacer, no incluso con presupuestos tan millonarios como lo hacen las empresas grandes, y siempre es bueno, obviamente, poner la primera piedra o partir con la primera piedra, siempre bien asesorado, ¿ya? Porque por lo general las empresas que parten por sí solos, que dicen nosotros lo podemos hacer porque tenemos nociones o percepción, finalmente igual llegan a una persona más experta y pierden mucho tiempo, dinero, recursos en partir por sí solos. Así que mi recomendación, siempre hacerlo con expertos para hacer ese cambio. Eso. Muchas gracias, Diego. Gracias, Hans. La verdad, muy, muy entretenida la presentación, muy útil. Se me pasó volando, como en Chile, muy rápidamente la hora que teníamos para hacer el webinar. Ahí tomé mis apuntes, pero en realidad muy útil. O sea, creo que el ejemplo que me dio Diego de dame 3 nombres de gaseosa, de vía cola, yo creo que a todos los asistentes acá presentes nos gustaría que díganme 3 empresas de, no sé, o 3 mineras o lo que sea, y que te digan que tú seas una de esas 3. Así que ustedes pudieran lograr eso, la verdad que... Y no estaba preparado, no estaba preparado, no fue preparado, hay que decirlo, hay que transparentar.
Y lo otro que fue bien divertido, yo no sé si pasa en Perú, ahí le voy a preguntar al equipo. Bueno, acá en Perú se habla de papel higiénico. Entonces tú vas, me da un papel higiénico, pero en Chile no decimos papel higiénico, decimos confort. Sí, Entonces, se dice confort. pero y en Chile pasa bastante, acá no pasa tanto. A lo mejor ustedes logran que pase. Sí, Un chico en el colegio no dice me da papel higiénico, me da confort y todos quedan, pero en en Chile serio. muy divertido porque todos saben lo que es el confort, así le decimos. Así que son muy divertidos. Lo otro, una pregunta que yo tenía, que hay una diapositiva que me llamó bastante la atención, la que dice que la comunicación logra mejorar las ventas en un 44%, ¿cierto? Mm. Ese dato es bien relevante porque en realidad uno, o quizás yo, no sé, de inculta, siempre pienso que, claro, un servicio de gestión de prensa es más un tipo un soporte o una ayuda al posicionamiento de tu empresa de otra forma, con marketing digital, con y la gestión de prensa te ayuda. Pero les agradezco, no lo había visto así, que efectivamente es casi que no un gasto, sino una inversión, y que justamente tú lo puedes rentabilizar, y me imagino que ustedes entregan métricas de cómo se rentabiliza esta inversión. Sí. Sí, Mira, hay que... efectivamente. ah, sorry, Hans, o sea, yo sé que Hans va a responder. Solamente para complementar una cosa, Marcela, no responder tu pregunta. Hay que entender igual que dentro de una empresa, yo me atrevería a decir que el 80% de las acciones que pasan en una empresa es comunicación. O sea, si tú, por ejemplo, el día de mañana vas a invertir en algo, tú tienes que comunicar que vas a invertir en ese algo para pedir ese presupuesto. Si tú, por ejemplo, el día de mañana vas a anunciar un nuevo servicio, tienes que comunicar ese servicio. Entonces, es súper importante el tema de la inversión en la comunicación porque quizás monetariamente no se ve de manera instantánea, pero si lo haces de manera estratégica y bien ordenada y organizada y planificada y obviamente asesorada, obviamente todas las acciones de la empresa van a tener mucho mayor rentabilidad al final del día. Ahora le doy la palabra a Hans, que ya sé que va a responder. Sí, solo para complementar y responder en parte lo que preguntaba Marcia, lo que comentabas, es que efectivamente nosotros siempre le decimos a nuestros clientes que la gestión de prensa no va a generar una venta directa, pero sí indirecta. La exposición y la validación que te da, y sobre todo si es que lo haces de manera orgánica, porque hay varias maneras de hacer prensa, pero de manera orgánica, con un contenido que sea noticioso, de interés, genera que la marca finalmente se empieza a validar y se empieza a generar de a poco, junto con otra estrategia y junto con otros complementos, este famoso top of mind. Y va a depender mucho la industria, va a depender mucho el tipo de contenido, pero efectivamente nosotros lo hemos vivido y sabemos que así en el fondo una buena publicación en prensa te puede mover mucho la aguja desde el punto de vista de ventas. Así es que de todas maneras es una de las tantas estrategias. No digo que es la única, hay algunas que lograr la conversión es mucho más fácil, pero en toda estrategia siempre uno obtiene algunas cosas y otras no tanto. En nuestro caso, lo que nosotros buscamos, lo que le planteamos siempre a nuestros clientes es que, sobre todo cuando están en la fase de abrir mercado o de darse a conocer, es que primero que todo hay que comunicarlo, primero que todo hay que salir a hablar quiénes somos y cuáles son nuestros diferenciadores. Y en base a eso y otros complementos, se genera esta atracción y este movimiento en la aguja comercial. No, perfecto, perfecto. Súper útil el dato. Y lo otro de esa misma diapositiva, hablaban de que también la gestión de prensa es necesaria para la retención de talento. Eso también lo encontré bien interesante y me gustaría que profundizaran un poco porque no me quedó claro. Sí, bueno, va un poco en la misma línea de lo que decía en una de otras diapos, estar comunicando siempre. A todos nos gusta saber o validar que valide nuestra marca, que valide nuestra empresa. El que nuestra empresa esté constantemente comunicando las cosas buenas que hace, o los reconocimientos que obtiene, o las mejoras que está teniendo, las soluciones que pueda darse ante ciertas problemáticas, a uno como trabajador de la empresa claramente le genera empoderamiento. Entonces, es relevante que hoy día, y de hecho sea mucho la práctica startup, nosotros lo vemos mucho, sobre todo en los medios que cubren más temas de innovación, donde las empresas comunican todos los meses las distintas mejoras que hacen a sus soluciones, y eso básicamente es una estrategia que busca como empoderar también a todos sus trabajadores.
Hoy día estamos viendo una crisis importante a nivel mundial en la retención del talento TI, porque hay mucha demanda por estos perfiles, y claramente las startups, dentro de los muchos beneficios que le dan al trabajador, buscan también potenciar a través de sus canales comunicacionales esta retención. Sí. Por ejemplo, nosotros hemos tenido empresas que ellos, bueno, cuando se estuvo hablando el tema de los 4 días, de trabajar 4 días, todas las empresas TI se sumaron a eso y decían, oye, nosotros queremos comunicar esto por tal y tal motivo. Después también tuvimos una empresa que andaba buscando 300 trabajadores nuevos TI para su empresa, y tuvimos que hacer una campaña gigantesca para lograr encontrar esos 300 talentos, y sobre todo, que era un desafío aún mayor, que fueran talentos regionales, ni siquiera o sea, se sacaba todo lo de Santiago, tenía que ser sí o sí regional. Entonces, todas esas cosas son súper interesantes porque las personas que están dentro de la empresa se sienten como orgullosas, por así decir, sentir que su empresa está apareciendo en las noticias, por ejemplo, en una nota de prensa, los medios de comunicación. Es súper interesante el efecto que sucede dentro de un trabajador de por sí. Se siente como mucho más comprometido y dicen de repente, oye, quizás algún día voy a estar ahí trabajando y aparezco yo en la tele. Pero son cosas súper sencillas que finalmente ayudan al tema de la retención de talento, y así lo han entendido muy bien las empresas tecnológicas. De hecho, Marce, para cerrar la idea también, nosotros muchas veces las estrategias comunicacionales con respecto a los voceros, les recomendamos a las empresas que hagan parte también a sus trabajadores, que cuando hay una cuña o una entrevista o una temática en la que puede darle el aporte una persona técnica, no necesariamente el CEO o no necesariamente un cargo gerencial, sino que puedan hacer parte a un perfil más técnico o más idóneo a la respuesta, les decimos que lo hagan parte, principalmente porque buscamos efectivamente que toda la empresa entienda primero la estrategia comunicacional. De hecho, nosotros los capacitamos para eso, y que también se sientan parte de lo que está haciendo la empresa, a modo de comunicación externa en el fondo. Así que es una buena estrategia que nosotros siempre recomendamos, y que también acá en el webinar les dejamos ahí como dato en el fondo, que traten de hacer partícipe a todas las personas, siempre y cuando hayan primero alineado la estrategia con todo el equipo. Claro, sí, imagino que además el vocero, uno no puede poner de vocero a toda la organización, pero también se siente muy, muy empoderado, y al final él representa a la empresa, así que, Sí. y su marca personal también se ve potenciada, así que claramente es una forma muy de darle beneficio y de sentir parte a los trabajadores, así que súper. Y ya estamos bastante pasados del tiempo, pero nos han llegado un par de preguntas y no quiero dejar de hacerlas. Giselle Sauré nos pregunta, cuando vendes un intangible, me refiero a tecnología, ¿cómo darle una vuelta de tuerca a la comunicación dada esa característica? Ya, Sí, es buena pregunta. dale, Hans. Solo voy a hacer la introducción comercial, Ya. pero prácticamente el 80% de nuestros clientes son tecnologías, son startups y son soluciones tecnológicas. Entonces, es una pregunta que ahí Diego puede responder de mejor manera, pero ¿qué quiero decir con esto? Es que todas las soluciones están, o gran parte de las startups que tienen que vienen ligados, bueno, básicamente todas las startups tienen algo de innovación y tecnología, pero muchos ocupan esta estrategia comunicacional de la gestión de prensa porque es importante diferenciarse y comentar cuál es la solución que están entregando ante ciertas problemáticas. Ahí Diego complementa un poco la respuesta, pero no quería dejar de pasar eso, que hoy día Sí, nosotros lo vivimos en el día a día, o sea, en Perú, en Colombia, en Bolivia, en Chile, más del 80% de nuestra cartera son soluciones tecnológicas. sí. No, es buena la pregunta porque claro, de hecho, nuestros primeros clientes fueron tecnología y fue creciendo el pool de clientes de Deseable, pasándose el dato de. Eh, entonces, a lo que voy es que ahí estaba leyendo que Giselle está contestando algo hacia el punto porque hablaron mucho de productos concretos. Bueno, no sé si entendí esa parte bien, Que pero a ella lo que voy. hacía la pregunta porque hablaron mucho de productos concretos ustedes. Ah, claro, es que puede ser producto o servicio de tecnología. Entonces, en el fondo, primero que todo, hay que saber qué hace tu tecnología, ¿ya? Cuando sabemos qué hace tu tecnología, nosotros ahí tenemos que detectar qué público necesita de esa tecnología. Por ejemplo, ciberseguridad, o sea, tu tecnología da más ciberseguridad, o tu tecnología provoca
un orden en, no sé, en las finanzas de la empresa, es un CRM, etcétera. Pueden ser un montón de soluciones que en el fondo siempre tienen algo distintivo para poder comunicar. Entonces, en el fondo hay que detectar el diferenciador que tiene esa tecnología, el potencial que tiene y ver, obviamente, qué es lo innovador que lo hace interesante. Nosotros siempre decimos, todo es comunicable, todo es prenciable, pero siempre y cuando haya una guía por detrás, en el fondo, que dé ese soporte, ese apoyo por el lado de la asesoría. Pero todo en verdad se puede comunicar. Yo, principalmente con temas de tecnología, sería bueno que tuviéramos una conversación y ahí sí te podría dar una asesoría, Giselle, mucho más en detalle, porque sí es necesario conocer la tecnología para saber de qué manera poder Sí. exponerla en medios, en todos lados. Igual, Giselle, hay una estrategia que nosotros en la agencia utilizamos mucho y que también es un gran diferenciador, que así como decía en algún minuto que era importante hacer parte a los trabajadores, a los colaboradores de la empresa, nosotros siempre tratamos de contar la historia del cliente, en el fondo, cómo tu tecnología la ha solucionado la vida del cliente y que básicamente el cliente te valide, y para eso es importante encontrar clientes que lleven un tiempo contigo y poder crear todo un contenido que hable sobre la optimización y cómo tu tecnología le ha generado mejoras en su operación. Es una estrategia que se utiliza mucho en marketing digital y no tanto en prensa, y que es muy valiosa porque ahí estamos teniendo el testimonio de un tercero y se genera un efecto aún más validador porque es un tercero quien está hablando en un medio que no es tu canal propio, para hablar bien de tu solución. Así que ahí como consejo, obviamente hay que entender mucho más lo que hace y cómo lo podríamos abordar o cómo lo podrías abordar, pero simplemente no quería dejar pasar ese punto de hacer parte también a tu cliente para que tus clientes hablen por ti a través de los medios o las plataformas que utilicen. Sí, ahí Giselle dice, perfecto, me queda Ahí claro. sí, logramos contestar. que- Sí. Y ya la última pregunta para ir terminando. Stefan Bejar se une también a mi pregunta y dice, ustedes presentaron que a través de la comunicación se puede multiplicar por 4 la retención de trabajadores. ¿Cómo pueden medir eso? Ahí tú, Johans. Sí, es una buena pregunta. Bueno, en parte lo que te respondimos antes, sacamos una data que acá en Chile también salió publicada en el Diario Financiero de un estudio que hacía parte de lo mismo, sobre todo por el talento TI. Esa data iba enfocada mucho en el talento TI y tiene mucho que ver con lo que respondimos antes a la pregunta de Marcela, que en el fondo es importante hacer parte a todos los actores, a todos los stakeholders de cada empresa, y eso finalmente va generando una bola de nieve positiva y una inercia positiva que complementado con otras también estrategias de cultura organizacional, claramente mejora mucho el empoderamiento de las personas. Así es que va alineado un poco a lo que te respondimos antes, Marcela, pero la data en sí tiene mucho que ver con el tema del talento TI, que es algo que nosotros vemos a diario y que también nos toca eh, vivenciar tanto en Perú como en Chile y en Colombia, que de repente hay talentos TI o hay programadores a los que les pedimos una cuña y 2 semanas después les pedimos otra cuña y ya no están en la organización porque básicamente es un talento muy requerido. Y tiene que ver con eso, con hacerlos parte de lo que estamos comunicando, con la comunicación no solo tiene que ser externa, sino que interna obviamente es muy importante generar ciertos canales de feedback, ciertos canales para conversar con todos los colaboradores y ver cómo es el sentir de ellos. Y eso también va muy alineado, y con esto termino, al tema de crear una buena cultura organizacional. Marce, tiene que ver mucho con la respuesta que ya habíamos dado. Perfecto, gracias Hans. Y ya lo último, y ahí sí que nos despedimos. Stefan Bejar también pregunta, ¿creen que se puede extrapolar a otros rubros, por ejemplo, minería? Sí, yo creo que sí se puede extrapolar. Al final, como yo te decía, todo es comunicable, todo es prenciable, siempre cuando hay una asesoría de por medio. Pero sí, mira, de hecho te voy a poner un ejemplo. Yo la otra vez iba en el auto con un amigo que trabaja en otra empresa y de repente él vio en las noticias una información de su empresa. Iba viendo Twitter y apareció una información de su empresa.
Y como que sus ojos se le llenaron de orgullo y dijeron, oye, mira lo que salió de mi empresa, ¿ya? Y finalmente ahí yo me di cuenta que como una publicación sin él estar involucrado directamente, se sintió como bien de que su empresa estuviera informando. Es como la misma sensación de que te explicaba, o sea, ejemplificaba, perdón, de la banderita. Cuando tú sales de tu país y ves la bandera, no sé, de Chile o de Perú, en otro país, como que uno se siente orgulloso, pasa el mismo efecto. Ahora sí, obviamente, ese retención se va, obviamente, conjugar con noticias positivas y no noticias negativas. Sí, igual de todas maneras es relevante que empresas de todos los rubros puedan comunicar el tema. Nosotros tenemos clientes grandes, de hecho tenemos un cliente en Chile que es muy grande, que tiene que ver con el tema del acero, y básicamente ellos se acercaron a nosotros porque al ser una empresa tan grande, una empresa que habla generalmente de cifras, ellos se sentían muy alejados como del común de las personas, el común de los chilenos, porque es una empresa chilena. Entonces es relevante que las empresas no solo comuniquen, no solo hablen y conversen con su cliente final, sino que con todo su entorno. Y ahí en la industria minera es súper importante. Acá en Chile, bueno, tenemos casos emblemáticos también de grandes mineras que generalmente siempre están en los medios de comunicación por cosas más técnicas, y es importante poder transmitir la información y a través de un contenido amigable para que todos puedan entender y acercar a la minera, sobre todo en los periodos, los que estamos viendo en ambos países. Así que efectivamente extrapolable a toda la industria. Nosotros tenemos multinacionales, de hecho tenemos una empresa americana que es una empresa de telecomunicaciones que está prácticamente en todo el mundo, y básicamente ellos utilizan los servicios de la gestión de prensa para acercar a la empresa a todos los stakeholders, y también contar que todo el efecto como negativo que generan tienen también otros efectos también positivos que son importantes comentarlo. Eso por nuestro lado. No sé si Marce queda otra pregunta, pero creo que No, ya estamos con las preguntas, quedó súper claro, y en el caso de que haya más preguntas después del webinar, nosotros vamos a compartir la presentación, que ya me la han pedido bastante, y todos sus datos de contacto, así que les pueden escribir y se pueden reunir cuando vengan a Lima o por Zoom, así que sí. gracias, estuvo muy, muy entretenido, me encontré genial el tema, así que vamos a hacer una segunda versión. Muchas gracias a todos los que Felices. hicieron el tiempo de escucharnos, y claramente es difícil poder contestar preguntas como tan genéricas, pero si es que alguien tiene alguna duda puntual, no tenemos problema en analizar caso a caso. Nosotros tenemos equipo local en Lima, así es que en ese sentido la presencialidad la podemos tener, y si no, tendremos que ir nuevamente con Diego a Lima unos días a disfrutar de las bondades de Perú y poder conversar un poco más. Así que muchas gracias por la invitación, por el tiempo, y espero que a todos les vaya muy bien. Súper, muchas gracias. Así que cuando vengan me llaman, coordinamos algo y también hacemos algo con algunos asociados. Súper. Estaría bueno. Muchas gracias, Diego. Gracias. Que Gracias. estén muy Muy bien. bien. Y los dejamos invitados a los próximos eventos de la Cámara de Comercio Peruano-Chilena. Un abrazo a todos y Muchas bueno, gracias. estén muy Chau, bien. chau.